Bienvenidos a todos a Speaker 20 Podcast, Speaker 20 Podcast número 6. Hoy tenemos un invitado que nos acompaña desde Buenos Aires, que ya lo vamos a presentar a él, que está ahí esperándonos. Pero antes, no estoy solo como en cada podcast, estoy con Juan Schweizer, un amigo con quien comparto este proyecto. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cris? ¿Cómo están todos? En un nuevo podcast, esperando como siempre saber a quién tenemos de invitado. Sí, ya lo vamos a compartir y yo creo que lo mejor es presentarlo directamente porque está ahí, está esperando para darle la bienvenida a él, a Germán Pérez Trozzi. Él es jefe de experiencia del cliente y automatización, design thinking. Bueno, y ahora nos va a contar un poquito más él, que es un montón de cosas. Germán, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, gracias Cristian, gracias Juan, estoy muy contento de estar acá con ustedes y bueno, espero que tengamos un ratito para charlar muy ameno del tema. Sí, yo creo que sí, te queremos agradecer por tu tiempo, por tu generosidad, por las ganas de querer compartir un poquito de esto que vamos a entrar a hablar y para contarle a la gente, vamos a hablar del mundo de las automatizaciones de los procesos. Creo que es un tema relevante, importante y que aplica a todo tipo de compañía, empresa, pyme o lo que sea, pero ya vamos a entrar un poquito más en detalle. Pero antes nos gustaría que vos le cuentes a la gente quién es Germán. ¿Qué me puedes decir? ¿Quién es Germán? Bueno, mi carrera de base es ingeniería comercial. Actualmente estoy dando mis primeros pasos en el mundo de la educación, por lo tanto soy auxiliar docente de la materia de comercialización. Y a pesar de esta formación, yo tengo más de 15 años de experiencia en lo que es la industria de telecomunicaciones. Me he desempeñado en áreas de atención al cliente, áreas más técnicas de resolución, mejora continua, procesos. Es decir, que fui transitando por distintas áreas y mi puesto actual, como bien contabas, es el de líder de experiencia del cliente, donde además de las tareas tradicionales de medición de NPS, cierre de loop y las cuestiones que hacen la mayoría de las áreas de Customer Experience, desarrollamos nuestros propios automatismos. Germán, y ahora metiéndonos ahora sí un poquito más en lo que es la automatización de procesos, ¿cómo es el proceso de automatización en una empresa? Bueno, yo te cuento mi experiencia personal, seguramente quien nos escucha tendrá otras experiencias, ¿no? o dependerá mucho de la organización donde nos estemos desempeñando, pero si quisiera generalizar, te cuento que debería existir un marco de trabajo donde haya roles, responsables, sponsors, que son fundamentales, creo que vamos a charlar un poco más sobre ese tema, tiene que haber herramientas. Y ese marco de trabajo no tiene por qué ser algo que inventó nuestra organización. De hecho, les sugeriría todo lo contrario, buscar en el mercado no solo casos de éxito, no quedarse en que le funcionó a otra empresa, sino esos barcos que andan circulando por ahí donde nos dan una pequeña receta, entre comillas, de esto que te estoy contando. Y a partir de ese marco de trabajo se define para dónde hay que ir, la estrategia, el qué, cuál es el norte. Finalmente, con ese norte existen grupos de trabajo que son los que trabajan en el cómo, es decir, en la parte más táctica, que van construyendo los distintos casos de uso de las automatizaciones y se lo van entregando al negocio y se lo van contando a estos mismos sponsors para mostrar de que esos casos de uso, de esas automatizaciones, están teniendo un impacto real en la organización. Ok, y ahí, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta a la hora de comenzar con todo este proceso? Bueno, lo fundamental es que cuando empezás un proceso de automatización, estás llevando adelante un cambio cultural. No estás simplemente implementando una tecnología para poder reducir un costo, para poder reducir un tiempo. Estás liderando un cambio cultural. No hay automatización posible sin personas, ¿sí? Seguramente habrá algunas personas que después de una automatización tengan que cambiar el rol, tengan que reinventarse, pero debemos entender que la automatización es un cambio cultural, es una oportunidad de romper el status quo, es una oportunidad de generar nuevas ventajas competitivas, es una oportunidad de que las áreas que conforman una organización se empiecen a hablar distinto. Entonces, debemos encararlo como cualquier otro cambio cultural. Por supuesto que hay una pata tecnológica, tenemos que tener gente que sepa del tema, tenemos que tener gente que esté en lo último de la tecnología, pero la antesala de todo es entender
qué rol van a ocupar las personas, ¿sí? Tanto los que están dentro de la organización, nuestros proveedores, y bueno, por supuesto los clientes. Interesante la parte de cambio cultural. O sea, digamos que todo proceso de automatización también involucra, obviamente, a las personas, ¿no? Pero la pregunta que se nos viene ahora es, ¿qué necesitamos para empezar a trabajar sobre las automatizaciones de los procesos? Bien, creo que lo fundamental primero es instalar la idea en la cultura de la organización de que la automatización es una oportunidad y no una amenaza. ¿Por qué les digo esto? En la ciencia ficción, en los últimos 70 años, se viene instalando la idea de que los robots son una amenaza para la humanidad. Todo esto se los digo siendo fanático de la ciencia ficción, no estoy en contra de la ciencia ficción, es algo que me encanta, pero está esta idea subyacente de que los robots vienen a asesinarnos, vienen a ocupar los lugares que ocupamos en la sociedad. Entonces, está esta idea muy instalada. A eso hay que acompañarlo con la enorme cantidad de reportes que aparecen a diario en medios de comunicación masivos o más especializados, donde nos van contando de que muchos de los trabajos actuales van a ser reemplazados por automatismos. Entonces, dentro de nuestros equipos de trabajo seguramente va a haber gente con miedo. Va a haber gente que no siempre se va a animar a levantar la mano y va a decir, tengo miedo, no tengo dudas si automatizamos este proceso, si yo voy a poder seguir siendo empleable, si yo voy a poder seguir siendo alguien valioso, no sé si voy a poder reconvertir mi rol. Y ese miedo va a provocar de que la automatización no avance todo lo rápido que podría, y de alguna forma la gente va a empezar a sentirse desconfiada. Por lo tanto, este proceso de cambio cultural no va a ir todo lo rápido que podría ir y hasta podría ponerse en riesgo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es el factor humano, esto que hablaba antes. Tenemos que formar un equipo de trabajo que sea el que lleve adelante este cambio cultural junto con las áreas staff, de recursos humanos, junto con los líderes, pero bajo ningún concepto tenemos que poner en el centro la tecnología, ¿sí? La tecnología que va a estar más vinculada al cómo va a ser fundamental, sí, pero la primera etapa va a ser el diseño de nuestra intervención cultural para que la automatización sea vista como una oportunidad y no como una amenaza. Ahí me encantó lo que mencionabas de las oportunidades, ¿no? Hay que tomarlo como una oportunidad y no como una amenaza. Y ahí sí, por ahí me siento identificado porque me ha pasado en algunas empresas trabajar con un equipo y que justamente se sienta como una amenaza y no como una oportunidad, ¿no? Todo este cambio cultural, como vos decís. Y ahí te consulto, en una empresa que recién está en crecimiento, y hablemos de una empresa chica donde recién se están empezando a establecer procesos, ¿es posible automatizarlos? Me gusta esa pregunta, es interesante. A ver, creo que va a depender del contexto, ¿sí? Hay que estar ahí, en el lugar. Pero tampoco la quiero esquivar la pregunta y sin duda lo primero que plantearía es, bueno, ¿para qué lo queremos automatizar, ¿no? ¿Qué estamos buscando? Porque si el proceso es muy nuevo, quizás no tengamos la foto de cómo está resultando hoy. Entonces, poder se puede, sí. Pero si es extremadamente nuevo, entonces tampoco tenemos las lecciones aprendidas del proceso de cómo está funcionando ahora. Podría suceder que una empresa muy chica, sobre todo en el contexto actual que estamos viviendo, de crisis y recesión económica mundial, no tenga la alternativa de no automatizarlo, porque lo que lo está impulsando esa automatización es la reducción de costos, y eso tiene que suceder en el corto plazo. Entonces, en ese caso te diría sí. Ahora, si lo quiero llevar a un escenario ideal, lo mejor que nos puede pasar es darle un tiempo a los procesos, sacar una foto de cómo están funcionando, tener un entendimiento profundo de cómo esto impacta en nuestros clientes, cómo impacta en los usuarios de la organización, para recién ahí encarar una automatización. Y déjame decirte que es fundamental entender que la automatización es uno de los caminos con los que contamos en las organizaciones hoy en día. Por supuesto que a mí me encanta, es algo que me apasiona, pero al mismo tiempo quiero decir que no es la única forma que tenemos de optimizar un proceso o de resolver una necesidad del negocio. Tenemos que tomarlo como una más. Quizás esté de moda, en un buen sentido lo digo, quizás sea algo que venga cada vez ganando más terreno, pero tenemos que pensar que es una herramienta más y tenemos que pensar de qué forma se articula. Va a haber procesos que no tenga sentido automatizarlos en la foto de hoy 2021 y tengamos que pensar en el outsourcing.
o quizás tengamos que pensar en la reingeniería de procesos o en otro tipo de herramientas. Entonces, para cerrar la pregunta y no escaparle, te diría, ¿es posible? Sí, pero me sentaría bien a entender cuál es el disparador, cuál es el driver que nos estaría impulsando a automatizar algo que es un proceso relativamente nuevo en esa organización. Muy bueno, muy bueno. O sea que Germán, entonces, antes de poder dar el paso hacia la automatización, hay que elaborarlo, ponerlo en marcha, ver esas lecciones, como decías vos, ¿no? Identificar esas lecciones aprendidas y después recién saltar a la automatización. Eso sería lo ideal, digamos. Ese sería para mí mi camino ideal, ¿sí? Lo que he aprendido en estos últimos años de mi experiencia. Pero de vuelta, creo que es fundamental evaluar el contexto donde estamos, entender si la organización en la que estamos trabajando en este momento, en caso de no avanzar con este proceso, quizás estemos poniendo en riesgo la continuidad financiera de la empresa. Entonces, si todas las condiciones están dadas como para evaluar cuál sería el mejor camino, te digo, sí, me parece que existe una síntesis perfecta. Pero no dejo de desconocer que en el contexto actual, ni hablar de las pymes o aquellas empresas que venían transitando un camino de reconversión digital y se vieron de alguna forma afectadas por lo que estamos viendo con la pandemia, puede ser que este paso a paso no lo puedan seguir al pie de la letra. Ok, ok, genial. Y siguiendo en esa línea, o sea, ¿en qué nos tendríamos que basar para decir que un proceso puede ser automatizado, ¿no? Mira, lo primero es empezar a hablar de caso de uso, ¿sí? Es decir, bueno, voy a automatizar un proceso, como bien vos dijiste. Voy a resolver la necesidad de alguien. ¿A quién? ¿Es un usuario, al cliente final? Esa necesidad, ese punto de dolor, ¿qué está resolviendo? ¿Qué estoy buscando? ¿Cuál es mi norte? ¿Estoy buscando generar eficiencia? ¿Estoy buscando incrementar el valor de mi producto y servicio? Ese norte tiene que estar muy claro, ese qué, digamos. A partir de eso, con ese norte bien claro, vamos a tener que tomar un montón de decisiones, vamos a tener que evaluar un montón de aspectos. Por ejemplo, ¿tengo el equipo de trabajo para llevar adelante esa automatización? ¿Tengo ese proceso maduro y documentado? ¿Lo entiendo? ¿Es un proceso que necesito para mostrárselo a mis sponsors y para mis stakeholders para que me asignen más presupuesto? ¿O es un proceso que tengo que encarar ya porque dentro de las áreas de call center o un área operativa no estamos dando abasto para poder atender todas las necesidades? Entonces, es una evaluación matricial de un montón de dimensiones y nos vamos a encontrar con que no hay blancos y negros, está lleno de matices y que no hay respuestas correctas. Vamos a tener que tomar decisiones en equipo, con nuestros proveedores, con nuestros stakeholders. Y esa decisión solo vamos a saber si funcionó o no, o si fue la correcta, entre comillas, cuando podamos hacer lo que les contaba antes de comparar la foto del inicio con la foto del final. Y esto también te lo vinculo con no caer en dogmatismos o en recetas. Puede ser que conozcamos otra empresa o tengamos un colega trabajando en otra empresa de la misma industria y haya automatizado un determinado proceso con éxito, y caigamos en la tentación de querer seguir los pasos que hizo nuestro colega, del cual quizás tengamos una imagen muy positiva de él, sepamos que es alguien solvente, que trabaja en una buena empresa, pero eso sí creo que sería un error porque no estaríamos teniendo en cuenta nuestro contexto local, esto que les hablaba antes, de qué va a pasar dentro de mi equipo cuando automaticemos ese proceso, qué voy a hacer con los recursos que me libera, cómo va a impactar en mi cliente lo que estoy haciendo. Entonces, todas esas decisiones no tienen recetas, no son blanco y negro, no podría decir cuál es el camino para cada uno, pero sí van a ser una decisión que tengamos que tomar en equipo y es importante lograr una foto lo más holística posible, es decir, 360, y que esas decisiones tengan un norte muy claro, que es lo que les contaba antes. ¿Estoy buscando eficiencia o estoy buscando incrementar valor? Bueno, le recordamos a la gente que estamos hablando con Germán Trossi, jefe de experiencia y automatización. Y ahora te quería consultar, ¿cómo se relacionan los procesos automáticos con la experiencia del cliente? Mira, se relacionan de dos maneras, a mi entender. La principal es que la automatización es una herramienta fundamental para poder dar experiencias hiperpersonalizadas,
para poder dar experiencias únicas a nuestros clientes de una forma en la cual el costo-beneficio tenga un resultado positivo. Es decir, la herramienta de la automatización creo que prácticamente es un caballito de batalla en la experiencia del cliente, y no debe haber ningún profesional que los esté escuchando que no haya pensado o ya no haya hecho alguna intervención con herramientas de automatización. Ese es un aspecto, ¿sí? Nosotros tenemos la automatización como herramienta para poder dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes, para aumentar la lealtad y para dar ese efecto wow cuando usan nuestros servicios y nuestros productos. La otra forma en la que se vincula, a mi entender, la experiencia del cliente con los automatismos es esta relación que puede existir a la inversa, de qué tienen los profesionales de Customer Experience o de experiencia del cliente para ofrecerle a las áreas que están liderando la automatización. La experiencia del cliente es una disciplina que está acostumbrada a lidiar con los cambios culturales, es una disciplina que desde sus inicios busca instalar un mindset del clientecentrismo, que no es un área que pueda estar encerrada y simplemente medir, sino que tiene que salir a las distintas áreas de una organización, a transformarlas, a liderar esos proyectos. Y la automatización debería ser un área donde existan profesionales de Customer Experience llevando ese mindset, llevando esta idea de que no tiene sentido o no tiene un impacto real desarrollar una automatización simplemente porque pusimos una determinada tecnología dentro de nuestro portfolio de producto o dentro de las interacciones con el cliente. No deberíamos, o por lo menos no es lo que recomiendo según mi experiencia, pensar en tecnología cuando pensamos en automatización, sino pensar en impacto en personas. Es tentador con la enorme cantidad de tecnologías que hay hoy en día, que son muy atractivas, dígase Machine Learning, dígase realidad aumentada, chatbot. La verdad que es tentador querer implementar esas tecnologías sin tener muy claro qué quiero hacer con eso y cuál es el impacto en el cliente. Entonces, me parece fundamental esta relación inversa, que les estoy contando, de lo que tiene para ofrecer el mindset de CX a los equipos de automatización, para que la tecnología sea una consecuencia de la resolución de una necesidad de un determinado actor, sea el cliente final o sea una persona dentro de la organización que es la cara con el cliente o que es quien lleva adelante todos esos procesos que terminan generando una lealtad de la marca porque son los que nos representan con el cliente. Extraordinario, Germán. Gracias por compartirnos todo eso. Y nos vamos a animar a una pregunta más, porque justo habíamos llegado a la final, pero queremos hacer una más, que es si nos podés compartir algún caso donde hayas llevado vos la implementación de esto, ¿no? Del proceso, de cómo automatizar un proceso. Y si querés mencionar alguna herramienta también adelante, o contanos una experiencia tuya que lo hayas implementado o alguna que quieras compartir. Dale. Mira, herramientas prefiero nombrar, justamente para lo que te decía antes, de no caer en la tentación de que la herramienta nos va a resolver un caso de uso, pero bueno, después quedo abierto en privado charlar sobre herramientas o sobre cosas más puntuales, pero sí me gustó esto que me propones de contarles un caso puntual. Nosotros teníamos un proceso de alta de un determinado servicio de conectividad que es complejo. Complejo desde lo técnico, complejo desde lo administrativo, complejo de las interacciones que requieren con el cliente. No es un servicio de conectividad donde el proveedor simplemente configura algo y el cliente ya lo puede utilizar, sino que requiere de las dos partes y requiere hacer una serie de avisos a un montón de proveedores intermedios para que den de alta determinadas partes de ese servicio en sus bases de datos. Este servicio tenía un tiempo estándar en el mercado, ¿sí? De aproximadamente 45 días, una alta larga, y encaramos el trabajo para diseñar un caso de uso en el cual este proceso esté automatizado en todos los segmentos posibles. ¿Y qué te quiero decir con esto? Sabíamos desde el primer momento que no era un caso de uso donde el alta de esos servicios se iba a poder gestionar 100% de forma automática. Sin embargo, en la evaluación decidimos aún así encararlo. ¿Y por qué? Porque en primer lugar, logramos bajar esos 45 días a menos de 15, en promedio estamos 10 días.
pero no solamente ese indicador más duro, digamos, más vinculado al negocio, que fácilmente uno puede saber cuánto te ahorraste de costo, sería la única variable que tomamos. También nos permitió de que ese proceso que era complejo, que antes lo podíamos llevar adelante con solamente 3 personas, hoy en día es un proceso relativamente estándar donde lo puede llevar adelante más de 20 personas dentro del equipo. Es decir, no hay ningún retardo en que una persona tome ese pedido y lo ejecute, porque en lugar de 3 tenemos 20. Y no solamente eso, esas 3 personas, que eran las que tenían un skill técnico extremadamente alto, pueden ocuparse de atender otras necesidades, otros soportes, otros procesos que siguen siendo complejos. Y ustedes sabrán, y bueno, creo que la mayoría de los oyentes también, no es condición sine qua non, digo, lo que voy a decir no ocurre en todos los casos, pero generalmente los perfiles extremadamente técnicos no son los perfiles que más desarrollan las habilidades de comunicación. Hay excepciones, por supuesto, pero en general los perfiles técnicos invierten la gran mayoría de su tiempo en desarrollar habilidades técnicas. Por lo tanto, esto que les contaba antes, de que era un proceso complejo, que había que interactuar con el cliente y guiarlo en determinados pasos, lo llevaban adelante estas 3 personas que tenían un extremadamente alto skill técnico, pero no el mejor skill a nivel comunicación para guiar un cliente. Entonces, para cerrar un poco este caso de uso, ¿cómo estamos hoy? Logramos reducir a casi 10 días el tiempo de demora de un alta, pero aún más importante, hemos logrado distribuir quienes pueden ejecutar ese proceso de alta, y esas 17 personas que se agregaron a la posibilidad de ejecutar el proceso de alta tienen un perfil un poco más blando, un poco más desarrollado a nivel comunicación. Entonces el cliente empezó a percibir de otra manera, otro acompañamiento cuando lo estamos llamando para terminar de alta ese proceso. Me parece un buen ejemplo que les traigo para no hablarle de otros procesos donde a nivel números es muchísimo más exponencial, inclusive con ahorros de costo de dinero muy marcados, pero me pareció bueno mencionarles este porque es un ejemplo de cómo, si en equipo tenemos una visión 360 de cómo impacta la automatización en el cliente, en los usuarios y en el negocio, se pueden generar cambios importantes. Sin duda, Germán. Te hago una más. A veces, en relación al caso que mencionaste la visión del equipo 360. Es difícil poder avanzar, entiendo, cuando no está esa visión 360, ¿no? Y es muy difícil. A ver, los líderes de equipo tenemos que estar muy cerca de la gente, tenemos que transmitir confianza. Claro. Nuestros equipos tienen que saber que no buscamos reemplazarlos, que estamos buscando otra cosa, que estamos buscando que la organización sea competitiva, estamos buscando que el cliente esté contento con nosotros, que no haya detractores, pero esa confianza se construye a través del diálogo, no se basa únicamente en los resultados. Entonces, como les contaba al principio, yo veo la automatización de procesos como procesos de cambio cultural y donde los líderes cumplen un rol fundamental. Debemos ganarnos la confianza de la gente de forma genuina, y cuando digo gente, digo no solamente las personas que lideramos directamente, porque responden a nosotros dentro de un equipo de trabajo, un organigrama. También vamos a tener que hacer una red con los sponsors, con los proveedores. Tiene que haber confianza, tiene que quedar claro que la automatización de procesos está más vinculada a generar un cambio cultural que haga que nuestra organización tenga ventajas competitivas y que sea eficiente para poder atravesar los tiempos que corren, y no tiene nada que ver con buscar reducir la cantidad de empleados para abaratar costos. Sí, totalmente, sin duda. Y bueno, me quedo con esto que mencionás de la confianza, me quedo con un montón de cosas, verdaderamente. Mencionaste cambio cultural, mencionaste oportunidad y no una amenaza, tomarlo de esa forma. Y una de las cosas más importantes es tener en cuenta cuál es el objetivo, o sea, cuál es ese norte y para qué quiero automatizar los procesos. Sin duda es muy enriquecedor. Muchísimas gracias por haber aceptado la participación. Y bueno, ¿querés contarnos dónde podemos encontrarte? LinkedIn, ¿dónde te buscamos? Vale, me pueden buscar en LinkedIn con mi nombre, figura completo, Germán Perestrozzi, y si no, también me pueden buscar en el grupo de Speaker 20. Me uní el año pasado y ahí
me van a encontrar también. Me he encontrado con un montón de líderes con los que estamos hablando de este tipo de temas, y la verdad que lo he encontrado muy enriquecedor. Qué bueno, qué bueno. Bueno, primero gracias por ser parte de la comunidad, por estar ahí. Germán, gracias por compartirnos tantos conocimientos. Sé que esto da para largo, tiene mucho más. El caso último, la verdad, también ejemplifica un poco cómo es el proceso este, ¿no? Que nos contaste. Está bueno que si alguien tiene alguna duda, entiendo que sí, te va a poder contactar, te va a poder preguntar. Sos un tipo buena onda que responde todo, así que gracias por eso también. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo la pasaste vos en este ratito que compartimos? Súper bien, la verdad que fue muy ameno, como vos decís, es un tema que da para mucho, entonces me encantó hablar con ustedes y también cualquiera que me quiera contactar por LinkedIn sin ningún compromiso, porque está empezando a atravesar un proceso de automatización y porque necesita una mano para los primeros pasos, cuenten conmigo, me parece que es fundamental que entre todos encaremos estos procesos por el impacto que tienen las personas, así que quedo abierto para lo que necesiten. Excelente. Bueno, una vez más, gracias. Muchas gracias por este ratito. Creo que ya no tenemos nada más. Ahora sí te podemos liberar y que disfrutes este día. Juan, ¿algo más que nos haya quedado o estamos? No, creo que ya estamos, Cris. Agradecerle a Germán por la participación y bueno, la verdad que nos dejó un montón de cosas. Bueno, extraordinario. Bueno, Germán, una vez más, gracias. Un abrazo grande. Gracias a todos los que estuvieron ahí escuchando este podcast número 6, donde estuvimos con Germán. Muy contentos, mucha información. Compartan, inscríbanse al canal también de YouTube Speaker 20, donde van a encontrar también otros podcasts. Van a poder escucharlo a Germán las veces que quieran. Y visiten la página speaker20.com, donde está toda la información de la comunidad. Así que creo que nada más. Un abrazo grande para ambos y gracias por este ratito compartido. Muchas gracias.